El flashback de Loki comienza a concluir cuando volvemos a ese día desvanecido durante la muerte de Harold, pero con eso, como de costumbre, vienen un montón de detalles, incluyendo una comprensión más final de los efectos de cada uno de los contratos de Emu, la fruta legendaria de Alb y la otra fruta potencial relacionada con el Hummer Ragnar. Así que, analicemos juntos estos últimos capítulos. En la portada, Hatchin está paliando nieve gracias a todos sus brazos y recibiendo guantes a cambio, uno para cada uno de sus 6 brazos. En su camisa tiene escrito Takoyaki 8, Yande, que se refiere a un barco que obtuvo durante su historia de tapadera construido por el bagre de la aldea de Hachimaki Namazu, y que ahora sirve como puesto ambulante de takoyaki, el plato tradicional japonés de pulpo frito. En la doble página, a color en cambio, tenemos un hermoso dibujo de todos los piratas de las rocas, a color con algunos detalles interesantes sobre algunos de ellos. Jabeck está en primer plano con la misma combinación de colores que vimos hace apenas un par de semanas en la portada del Jump. Junto a Edge Dan Nandianguis está John con el mismo pelo blanco que vimos en su versión zombie. Lo vemos contando dinero, lo que demuestra su afición por los tesoros, algo que se ha mencionado varias veces. Luego está Barba Blanca con Stussy en su regazo, lo que evidencia la enorme diferencia de tamaño entre ambos. Pero Gonzi, igual de grande, parece ser casi tan grande como el propio Barba Blanca sobre todo, porque no parece estar de pie sobre el sofá. Esto coincide con el hecho de que su zombie también es bastante grande. Y en este caso parece tener cabello y barba rojos, a diferencia de su zombie que tenía cabello negro. Así que me pregunto si su cabello se ha marchitado con el tiempo o si Oda simplemente cambió de opinión, y una vez más, con respecto a lo que se usó en el anime y el manga a color. Flotando sobre ellos está Shiki, quien mira de reojo a Kaido mientras vuela por los aires gracias a sus poderes. Debajo de los dos está Uhu, quien le hace una peineta a Barbell mientras sostiene una botella de licor en la otra mano. Curiosamente, tiene el pelo verdoso, lo que coincidiría con el pelo de Kibu, si en efecto es Karibu y su padre. Eso suponiendo que lo que lleva en la cabeza sea un peinado extrañamente estilizado y no un reptil vivo de verdad. Junto a él, en cambio, se ve a Marlon con el pelo azulado, mientras que el enorme Barbel tiene el pelo amarillo, lo que hace que su cabeza parezca estar en llamas. Debajo de él están los últimos miembros, incluyendo a Big Mom, comiendo un pastel entero junto con Gloriosa. Aunque su trozo de pastel está a punto de ser devorado por su serpiente. Como vimos en el anime durante God Valley, la joven Gloriosa tenía el pelo de un color marrón anaranjado. Mientras tanto, en cambio, se le representa con lo que parece ser cabello púrpura, lo que una vez más choca con su representación anterior en el anime y el manga a color con cabello negro. Y finalmente sobre él está Ski, quien blande su icónica hacha plateada, de la que obtuvo su apodo, quien se muestra con cabello gris apropiado para el color plateado de su hacha. El capítulo comienza mostrando diferentes lugares alrededor del mundo, reaccionando a los cambios en la cultura de Alb. El primero es una isla tropical con grandes palmeras y torres parecidas a castillos con una torre del reloj particularmente definida a la derecha, ligeramente similar al lugar con una torre del reloj similar en el capítulo anterior. Entonces me pregunto si podrían ser lo mismo. Y allí, detrás de los que leen el periódico, se puede ver a un hombre y una niña intercambiando globos. En otro lugar, un chef está teniendo mucho éxito en su tienda, gracias a algunos mariscos de Alb, que probablemente se refieren a esos peces colosales que hemos visto cerca de las islas en casos como el del capítulo 866. En otro lugar, vemos a Umate vendiendo madera de Alb a un comprador adinerado proveniente de sus árboles colosales, como se ve al fondo un solo tronco ocupando gran parte del barco. Si recuerdan,
Omet, sí, era uno de los emperadores del inframundo que aparecieron en la fiesta de Big Mom, conocido como el imán de envíos, quien tenía una red de transporte profundamente involucrada con el mundo del hampa. Por lo tanto, más allá de esta madera que se ve aquí, que parece ser de árboles comunes, o al menos de ramas más pequeñas del átomo, no me sorprendería que Umate también ayudará a enviar parte de la madera del árbol de Adán al mercado negro, que es como mucho más tarde. Personajes como Frankie obtendrían la madera y así podrían construir el Thousand Sunny. Todo gracias a los esfuerzos de Harold por abrir más el país. Harold sigue intentando convencer a Alb para que se una al gobierno, pero recibe varias advertencias. Cegado por su propia visión, afirma que eso es lo que ella habría querido, pero ya no está para aconsejarle. Como ella misma afirmó en vida, cree que vale la pena preservar parte de la cultura de Alb, en particular su orgullo como guerreros y su disposición a defender buenas causas. Como se observa en la transición de la escena retrospectiva, en la primera viñeta, se ve a varias personas apostadas fuera de la casa, donde Edida descansa con el médico en primer lugar, junto a la puerta por si acaso. Podemos apreciarlo mejor cuando Harold sale acompañado de Hyodin y Mato, quienes lloran su muerte, y por supuesto, su tripulación con Stanson, Girth, Goldberg y Rhodes. Junto a ellos, también está Ripley con Colin en el suelo y lo que parece ser Gabán en su mano. En la parte central de esta página, vemos cómo el padre y los dos hijos expresan su duelo de maneras diferentes. Hieronyne desahoga sus emociones junto a Mato y Rhodes, mientras que Harold también comienza a llorar, pero se cubre el rostro porque debe mantener las apariencias como rey. Mientras tanto, Loki permanece sentado en silencio en su celda, aún llorando, pero negándose a mostrar sus lágrimas, porque el trauma infantil le ha hecho temer ser él mismo, razón por la cual se comportaba con frialdad hacia ella, a pesar de verla como una madre. Aunque, por supuesto, ella era muy consciente de ello. Es probable que debido a esa actitud, se haya negado a explicar por qué incendió la aldea de Saki, razón por la cual fue encarcelado en la penitenciaría. Cabe recordar que la penitenciaría es el único castillo que se encuentra en el inframundo de Alb, que posteriormente fue abandonado y utilizado por Rhodes para albergar a su clan en una habitación dentro del castillo. Pero en ese momento todavía estaba en uso y por eso Loki estaba encarcelado dentro de él. Volviendo al presente, o mejor dicho, al pasado entre Saul y Harald, también se puede ver jugando entre los niños de la escuela lo que parece ser una columna más joven dado el casco. También se puede notar, una vez más, la diferencia de tamaño entre un alma gigante normal, que todavía mide 19 metros de altura, pero que aún parece diminuta, comparada con alguien con sangre de gigante antiguo como Harold. Avanzamos un año hasta hace 14 años, el mismo año en que comenzó este flashback. Después de al menos un año como espada de Dios sirviente, Shanks ha desaparecido misteriosamente apropiadamente justo antes de su ascenso a Caballero Divino, sabiendo sabiamente que no debía actualizar su servicio de suscripción o no habría podido echarse atrás, aunque aún parecía necesitar la precaución de deshacerse de su brazo por completo. Por lo tanto, la oferta ahora recae sobre Harold. Curiosamente, esto parece implicar la idea de que hay una orden para unirse a los caballeros y que los puestos pueden quedar vacantes con el tiempo, lo que puede deberse a la falta de juventud eterna y a los caballeros a pesar de la inmortalidad. El guía de Harold hacia Emu, a quien todavía se refieren como Oni, el grande como los caballeros pistoleros, tan alto en la cima del trono que Mu se eleva incluso por encima de Harold. La marca de Harold se mejora con el símbolo, ahora con un par de formas parecidas a cuernos añadidas en la parte superior. La marca normal se parece un poco a un Jolly Rogers,
pero retorcido verticalmente para parecerse más al logotipo del gobierno, se había visto anteriormente en lugares como encima de los alofs de la sala de congelación, en marihuana, como mencionamos, y en imágenes de tipo religioso a lo largo de la historia. Pero señalamos que cuando se ve en el brazo de Shanks, carece de los cuernos que se ven en las bandas de los caballeros divinos, que suponemos que son el símbolo de los caballeros divinos. De hecho, estos cuernos añadidos son parte de la mejora. Y así ahora me pregunto, ¿cómo se vería la marca de Gortys con el patrón final completo? Todo el concepto recuerda a un pentagrama demoníaco, donde añadir más detalles cambia sus propiedades mágicas. Esto le da a Harold no solo más poder, sino también inmortalidad, y sella la manada con Emu creando una abadía en Elbaf, que es como Gonko y Shamrock pudieron llegar a la isla en la actualidad. Como vimos entonces, luego hicieron una nueva abadía en una rama, y así es como invocan a los veranos y los matan. Básicamente, significa que cualquiera con el poder del abismo puede invocar a otros caballeros divinos o gorus, pero requieren que una persona esté presente para crear el abismo, o que haya creado uno previamente, razón por la cual Saturno viaja al futuro en persona. Curiosamente, esto parece confirmar que el abismo en sí, o al menos la creación de un abismo, no forma parte de los poderes de la espada sirviente. Desafortunadamente, el nuevo plan de suscripción de Harold también incluye la capacidad de ser controlado por Emu. Algo similar a lo que vimos con Goku, quien había perdido sus recuerdos con Brook, los recuperó por un momento, pero luego Emu la detuvo de nuevo. Curiosamente, Gonko ya parecía muy leal a Emu antes de convertirse en caballero divino, incluso siendo una espada sirvienta. Así que me pregunto si una vez más, ella es una excepción, o si estaba siendo manipulada de alguna otra manera a través de los poderes de Emu. También me pregunto si la posesión es exclusiva de los Gorcey, con la excepción de Gonko, porque si bien Emma controlaba a Harold, aquí está por verse si tomará el control total de él con los ojos y todo. Esto empieza a explicar por qué ordenó a los guardias que lo atacaran e intentaran matarlo cuando Loki y Yald entraron. Y también podría explicar por qué Loki mató a su padre, ya que el haki del conquistador de Loki significaba que era el único allí que podía anular la inmortalidad de Harold y matarlo definitivamente, y nadie más habría podido hacerlo por mucho que le doliera a Loki. Pero dada su reputación, por supuesto, el país culparía al pobre príncipe una vez más. Cambiando de tema, en el caso de Gavin y Shanks se entera de la existencia de Ace. Shanks lo considera como un hermano pequeño, dado que Roger era su padre, pero más interesante aún cree que Ace podría convertirse en el próximo rey de los piratas. Aunque imagino que Garb no especificó quién era exactamente el hijo de Roger. Esto es muy interesante, ya que muchos en el mundo creían que Ace sería el rey pirata de la próxima generación o incluso un nuevo Joy Boy. Incluso Sengoku mencionó que la razón de la magnitud de una guerra como la de Marineford era que Ace debía ser ejecutado a toda costa, debido al peligro de que se convirtiera en la nueva figura líder de la futura generación pirata. Y eso es algo que Yamato repitió varias veces hasta darse cuenta de que Luffy era la figura de la que hablaba Odin. Al final, como explica Gavin, esa idea resultó ser errónea. Y como dijo Barba Blanca en su discurso final antes de morir, la voluntad heredada no está ligada a los linajes, sino que se transmite como una antorcha, como una llama, con especial énfasis en Luffy en esa página. Sin embargo, es interesante pensar que Shanks también lo creía. Quizás la razón por la que se consideraba el hijo del destino se debía a que era hijo de Roger antes de que Ace apareciera en escena, pero tal vez se refiera a algo completamente distinto.
También existe la teoría desde hace tiempo de que Shanks originalmente quería darle el Komoat Guillash de Roger, pero al final Luffy terminó comiéndoselo y decidió apostar por él. Aunque ahora está quedando claro que sacrificó su brazo a propósito para deshacerse de la marca. De vuelta en el castillo, mientras Harold empieza a perder el control, su vida pasa ante sus ojos, recordando su sacrificio con los cuernos, los vítores de la gente de Albath y los niños de la escuela, todo lo que había logrado. Menciona que su vida ha durado 144 años, pero esto entra en conflicto ya que se dijo que Harold tenía 45 años hace 109 años, lo que significaría que si aún viviera tendría 154 años. Sin embargo, dado que murió hace 14 años, en este momento debería tener 140 años y no 44. Así que a menos que me equivoque en mis cálculos, me pregunto si Oda se equivocó un poco con las matemáticas o si está intentando encontrar una forma de calcular su edad con mayor precisión. En fin, volviendo al inicio del flashback, como habíamos supuesto, Harold estaba siendo manipulado por los guardias porque él se lo pidió. Pero volviendo a Shanks, él nos da más detalles sobre las habilidades desbloqueadas por cada uno de los contratos. El contrato de aguas poco profundas para las espadas divinas implica que quien porta la marca no puede desobedecer las órdenes de Emu. Esto solo está dentro del alcance de las habilidades de Emu, ya que sin telepatía pueden ser controlados a distancia. Además, al no tener regeneración, Shang-Tzu pudo deshacerse de la marca porque su brazo no se regeneraba. El contrato de aguas profundas para los caballeros divinos implica que quien porta la marca tampoco puede desobedecer sus órdenes. Sin embargo, ahora puede comunicarse telepáticamente con Emu o con los demás dentro de esta red. Emu puede dar órdenes desde cualquier parte del mundo, lo que hace que sean ineludibles. Además, quienes tienen este contrato pueden invocar el pentagrama del abismo. Sin embargo, aún no está claro si las espadas sirvientes también pueden usarlo, aunque no puedan generarlo, o si la capacidad de viajar está completamente limitada a los caballeros divinos y superiores. Digo esto principalmente porque Killing afirmó que solo aquellos con una marca pueden usar el abismo. Pero me pregunto si se refería a alguien de su nivel o a cualquiera con una marca en general, como Shanks en este ejemplo. Y más allá de eso, por supuesto no solo está el aumento de fuerza, sino también la inmortalidad. Aunque vale la pena señalar que esta inmortalidad no implica juventud perenne, ya que hemos visto a los caballeros divinos envejecer el contrato del mar profundo en lugar de para el Gotoe. No obtenemos detalles de Shanks, pero podemos suponer algunas cosas. Dado lo que dijo, parece que el contrato del mar profundo te otorga el poder de la juventud perenne, ya que todos los Gorai fueron mostrados aparentemente no envejeciendo, a diferencia de los caballeros de las armas, por lo que, en cierto sentido, otorgan verdadera inmortalidad completa. Aunque, por supuesto, eso es siempre y cuando el grande esté dispuesto. Además, me pregunto si las transformaciones de Diablo también son una bendición del contrato del mar profundo, particularmente ya que Goku matando a Gam y Summers todos tienen frutas regulares con Shamrock, teniendo una fruta en su espada, mientras que los dioses eran todas criaturas demoníacas, que se hacía referencia simplemente como sus criaturas, en lugar de que se dijera que tenían una fruta, aunque eso todavía está en el aire. Y por supuesto, más allá de estos está la extraña excepción de Goku. Goku parecía fiel a Emu, a pesar de haber sido lavado el cerebro de manera similar, incluso en un momento en que todavía era una espada sirvienta de Dios Juventud perenne, a pesar de seguir siendo un caballero divino. Y está la cuestión de qué nivel permite la posesión total del cuerpo, ya que en este capítulo, Harold tiene su cuerpo controlado, pero nunca es poseído directamente por Emu,
sino que solo le lavan el cerebro. ¿Es Gunku una excepción a estas lágrimas? Y si es así, es porque eso gente siguen en Baluch del Sides y Volby de su conciencia. Harold le dice a Loki que coma la fruta y la use para matarlo como habíamos previsto. Con su mente completamente controlada por Emu Asher ordena que cierren el castillo, lo que explica por qué los guardias no pudieron escapar, e intenta impedir que Loki coma la fruta. En cambio, Emu desea que Harold se la quede. Podemos darnos cuenta de que sigue siendo Harold porque su forma de hablar coincide con la suya propia y no con la de Emu. Y en cambio, se refiere a Emu en tercera persona, como una entidad separada. Curiosamente, parece que esto era también lo que Jabbek quería hacer con Harold, que comiera el fruto. Pero Jarro advierte que si Harold lo come y pierde el control, será literalmente el fin del mundo. Esto coincide tanto con la ambición de Jabbek de cambiar el mundo por completo, como con la afirmación de Loki al comienzo del arca de que él es el Dios Hijo que traerá el fin del mundo. Yold intenta detener a Harold, pero en lugar de eso, Harold le atraviesa la cabeza con su espada, revelando que fue Jarl quien le dio esa espada en primer lugar. Esto es algo que muchos habíamos notado capítulos atrás, que la espada clavada en la cabeza de Jarl coincidía con la que Harold portaba en su retrato. Y en efecto fue él quien apuñaló a Jarl. Algunos se preguntaron si esto se debía a que Harold había vendido o traicionado a Healbaf, mientras que otros pensaron que podría haber sido un maniquí invertido. Pero en cierto modo, no estaba muy lejos de esta última suposición. Sin embargo, es posible que al ser apuñalado de esta manera, Harold haya sufrido amnesia y no recuerde lo que ocurrió en el castillo ese día, a menos que de alguna manera esté ocultando algo sobre Loki sin motivo aparente. Aunque el hecho de que Gaban también estuviera presente, pero no revelara el secreto, previamente significa que tal vez existió algún acuerdo entre ellos. Mientras él y Shanks se lanzan para intentar detener a Harold, Shanks parece visiblemente dolido por tener que golpear a alguien a quien consideraba una buena persona. Hablando de Shanks, también me pregunto por qué aceptó derrotar a Loki hace 6 años y por qué Loki decidió abandonar Ala y convertirse en pirata en lugar de cumplir la promesa de su padre. Quizás prefería dejarle ese papel a Hyoden, pero no supo comunicárselo. Shanks nunca supo toda la verdad sobre Loki y lo que pasó con Harold. Sabemos que es bastante tsundere, pero ¿por qué exactamente Loki se dejó encadenar voluntariamente durante 6 años? En fin, Loki se dirige al almacén donde se esconde la fruta del diablo, aparentemente dentro de un cofre. Detrás, sin embargo, hay un martillo que se puede inferir que es el Ragnar, el martillo de Loki, que es una fusión de las palabras Ragnarok, el fin del mundo, y Molir. El martillo de Thor, que invoca el trueno, tiene sentido ya que Loki anunció el comienzo del Ragnarok de Albus con un rayo que incendió la Adamantry. También podemos inferir esto por el hecho de que se parece a Ragnar, mientras que el martillo actual de Loki es diferente, y por el hecho de que Harold mencionó que tomaríamos tanto el Delrid como el Ragnar, lo que demuestra que los dos tesoros están almacenados juntos. Curiosamente, si vuelves al capítulo 1152, puedes ver claramente a Ragnar detrás del cofre, pero pocos le prestaron atención, probablemente confundiéndolo con una piedra en el fondo o simplemente con parte del castillo. Sin embargo, misteriosamente, el martillo parece elevarse en el aire por sí solo y comienza a girar como si fuera a atacar a Loki. Es posible que alguien desde las sombras haya recogido el martillo y se lo haya lanzado a Loki, pero la forma en que se dibuja la batalla casi parece implicar más que el martillo. Casi se levantó del suelo y comenzó a volar hacia él. Así que, a menos que haya alguien aquí encerrado dentro de esta puerta, ya cerrada con cadena ave, parecería que el martillo se movió por sí solo.
Además, un globo de diálogo junto al martillo dice que eje. Hay dos maneras de interpretar esto. O es un efecto de sonido que indica girar como e-o-o-o-om. Pero aunque puedo verlo, no es algo con lo que esté familiarizado, al menos que me venga a la mente. Alternativamente, esto podría verse como una voz, como un álbum tradicional de risas, como guía o dojaja, y podría interpretarse como una voz. Aunque aún podría darle mucha más credibilidad a la primera opción de que sea un efecto de sonido para girar aquí. Aún así, porque el martillo se mueve solo. Bueno, no es la primera vez que vemos objetos cobrar vida en este mundo, porque sabemos que las frutas del diablo pueden alimentarse de objetos inanimados según la investigación de Vegapunk, como vimos con Lazo el perro pistolas del Sr. Forrest y la espada Span-Em de Funfried. Sin embargo, esto solo puede suceder con los Tsuanos, porque los Tsuanos, debido a que tienen código genético animal, son capaces de tener voluntad propia. El proceso también puede replicarse de forma similar mediante el acento, ya que el ganado de Sukiyaki Bumuku se convirtió en Atanuki después de consumir una fruta de una forma u otra. En este caso, si el martillo realmente está vivo, podríamos suponer que tiene vida propia, lo que implicaría que comió una fruta Zon. En ese caso, hay dos posibilidades, o bien, el martillo terminó comiendo la fruta legendaria de Alb, quizás por accidente, o bien, simplemente posee una fruta aparte y la fruta legendaria aún se encuentra en el cofre. En el primer caso, me pregunto si se podría matar un objeto para obtener su fruta. Reveille simplemente no se comió la fruta, sino que se quedó con el martillo que la contenía. Pero en el caso de este último, probablemente sería mucho más sencillo y directo. Al fin y al cabo, Ragnar parecía ser capaz de invocar el poder del trueno, lanzando un enorme rayo que incendió el árbol atómico. Así que hay bastantes posibilidades de que el poder de Ragnar esté relacionado con los rayos. Esto parece una especie de zoológico mítico, ya que obviamente no es anal, y tiene que ser un Zoen para que Ragnar esté vivo. Pero es difícil establecer una conexión con la mitología nórdica, dado como todos los mitos del rayo se relacionan con Thor. Y sería extraño que Oda le diera al martillo el fruto de Thor, cuando normalmente prefiere apegarse a criaturas míticas en lugar de criaturas humanoides, aunque hay algunas excepciones como Buda. Así que aún podría ser como el Thor de Ym. Tal vez podría estar conectado con Loki, quien, entre otras cosas, era considerado el padre del lobo mítico Fenrir, la serpiente lobo Jormungandr, Bongar en la mitología nórdica. Así que tal vez Ragnir podría ser un fan de Ragnir como un perro leal o una mascota para él. Pero el Jormungandr también podría ser una opción interesante. Algunos han especulado que la fruta mítica de Loki podría estar relacionada con el Jormungandr, dada su mitología, ya que Alb la asocia con la línea roja, y por lo tanto, Harley la asocia con la serpiente Halfling involucrada en la destrucción del primer mundo, lo que coincidiría con la afirmación reiterada en este capítulo. Ya existían algunas conexiones entre Loki y el Jormungandr en la historia, como el hecho de que naciera con ojos de serpiente o la idea de destruir el mundo. Así que quizás esta conexión podría ir aún más lejos. Aún así, parece que estamos a punto de descubrir qué es realmente esta fruta, y si Ragnar también posee una fruta igualmente poderosa con voluntad propia. Y queda pendiente la pregunta final de este flashback. ¿Qué será esta fruta?